Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales de N. Esta noche tenemos como invitado al ministro de Cultura, Salvador del Solar, quien además de ser un eficiente ministro de Cultura, se ha convertido en uno de los voceros más populares y carismáticos de este gobierno. Salvador, sea usted bienvenido, gracias por estar en el programa. Augusto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Los cambios en el gabinete, ¿cómo lo sienten ustedes desde adentro? ¿Es necesario realmente hacer cambios ministeriales? ¿Es una sana costumbre renovar siempre los cuadros? ¿O de repente es contraproducente debido a que ya los ministros en este año, además que ha sido un año muy exigente, han logrado pues conocer sus espacios, entender las carteras, y cuando recién podrían aplicar este conocimiento para generar cambios e impacto en los sectores que les corresponden, los cambian y nuevamente tiene que entrar otro para empezar de cero? ¿Cuál sería el balance y cuál cree usted que es la intención del presidente ante 28 de julio? Yo creo que el presidente ha sido bastante claro en lo que él piensa respecto de esto, ¿no? Si bien en algún momento ha dicho que él podría refrescar el gabinete con uno o con dos cambios, él ha dicho algo que me parece que es importante, y es que él está en contra de esta supuesta tradición por la cual, llegado 28 de julio, hay que cambiar ministros. Por él yo creo que no cambiaría ministros, aunque por supuesto es su potestad refrescar el gabinete, y lo que ha declarado es que podría haber uno o dos cambios, no lo ha confirmado. No es algo que sepamos, pero yo comparto la posición del presidente de que hay que consolidar equipos, y los equipos se consolidan en el tiempo, ¿no? ¿Con qué ministerio siente usted que se entrelaza más el sector cultura? Decididamente con el sector turismo, ¿no? Trabajamos muy de cerca, nuestros equipos coinciden en muchas cosas, tenemos planes que tenemos que acercar, tenemos ahora una silla en el plan Copesco, que es un plan que realmente apoya al turismo, pero el turismo en el Perú es fundamentalmente un turismo que tiene orígenes culturales. Las razones por las cuales nos visitan son para visitar nuestros sitios. Entonces el vínculo entre los dos ministerios es naturalmente muy cercano. Con esta, digamos, huelga que se ha desbordado y ya está teniendo un impacto sumamente negativo en Cusco, una región que vive principalmente de este tipo de turismo que usted dice, un turismo vinculado a la cultura, y su ministerio tiene sin duda un vínculo importante con la región Cusco. ¿Cómo toma usted esto que está pasando? Ayer estuvimos aquí con la ministra Marilu Martens, quien está sumamente preocupada. Estuvimos también con el contralor Nelson Schack, quien ya está tomando algunas medidas para controlar esto, pero sin duda estas actitudes son contraproducentes, ¿no?, para el desarrollo del país. Sin ninguna duda, y también obviamente nos preocupa en el sector cultura. Entendemos, por supuesto, el derecho de diferentes gremios a protestar y a buscar mejoras en sus condiciones. Entendemos también que hay problemas internos en el gremio de los educadores y que quieren una representación nacional quienes solamente tienen una representación regional. Creo que el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo muy bueno en explicar claramente cuáles son los límites de las posibilidades de mejorar las condiciones, cuáles son los cronogramas, y creemos que ya la extensión de esta huelga sobrepasa los límites de los derechos a protestar y comienza a afectar un sector como el turismo, que es necesario para nuestro país. Con todo lo que nos ha pasado, con todo el niño costero, este año esperamos superar la valla de los 4 millones de visitantes. Este año creceremos alrededor de 7% en turismo, que son tasas que están por encima del crecimiento de la economía. Estamos atacando por este exceso una actividad positiva. Un dato adicional que vale la pena considerar es que, por ejemplo, el turismo chino, que es un turismo fundamental que debe seguir creciendo, viene creciendo un 40%. Es decir, hay una cantidad de indicadores positivos en el turismo que redunda en beneficio de los cusqueños y de los peruanos en general, que comienza a verse afectado por ya creo que un reclamo excesivo de los maestros. Todavía parece que en el Cusco, hablando de esta región tan importante en el desarrollo del turismo y de la cultura en nuestro país, no es la única sin duda, pero sí quizás la más emblemática y la más conocida al exterior, hay todavía un celo por preservar las tradiciones que de repente estaban más vinculadas a las costumbres que tenían de trabajar con el INC y no con esta visión ya de Estado que se logró con el nuevo Ministerio de Cultura. Es un ministerio joven, un ministerio que tiene 7 años. Así es. Y en el Cusco son muy celosos, ¿no?, de sus espacios culturales, de sus museos, de sus tradiciones. Y quizás es difícil
modernizar estos espacios, cambiarles la visión respecto de el manejo de la cultura y del turismo, si les cambias las costumbres que tenían desde hace muchos años? Yo creo que Cusco tiene una visión que es respetable, pero que hay que tomar en consideración que Cusco tiene mucho más recursos que otras regiones. Entonces, cuando Cusco, por ejemplo, se opuso en años pasados a la posibilidad de que capitales privados también sean parte, o parte conjunta o independiente de la administración de algunos sitios de cultura, lo hace pensando en la convicción de que esto debe ser manejado públicamente, que es una convicción respetable, se puede discrepar, pero es respetable. Pero cuando te das cuenta de que, por ejemplo, nosotros en el Perú, registrados tenemos 13.000 sitios arqueológicos, registrados nada más. Para ponerlos en valor, estos 13.000 sitios, necesitaríamos 6 veces el total del presupuesto general de la República. No tenemos ese dinero. Y otras regiones no tienen el dinero del Cusco. Si en el pasado Cusco se opuso a cualquier intervención privada, terminó perjudicando al resto del país y a muchas regiones que tienen un gran futuro en cultura para el desarrollo de cada región y que están dispuestas a abrirle las puertas al sector privado también. Tenemos experiencias positivas del sector privado. Entonces yo creo que se trata de dialogar, se trata de ser flexibles, y si una región como Cusco considera que va bien simplemente con la administración pública, hay que ver de qué manera puede ser más eficiente en ese esquema, pero no cerrarle las puertas a otras regiones del país, ¿no? ¿Usted buscaría impulsar esto dentro de el manejo de todos estos sitios arqueológicos, de toda la oferta cultural que hay en nuestro país, trabajar con asociaciones público-privadas para generar espacios, museos y lograr poner en valor todo esto que tanto necesitamos? Por supuesto que sí. Yo creo que no hay que ser dogmáticos. Es decir, que algo se administre públicamente no quiere decir que está mal. Que algo se administre de manera privada no quiere decir que está mal. Nosotros, por ejemplo, estamos apostando por un programa muy interesante que se llama Puerto Cultura. Puerto Cultura, que implica la puesta en valor de sitios arqueológicos o de sitios de patrimonio histórico al lado de un espacio público, es algo que hacemos con el sector privado. Por ejemplo, en la Huaca Mangomarca, en San Juan del Lurigancho, 1 millón de soles de la municipalidad de San Juan del Lurigancho, 1 millón de soles de la empresa privada, 1.200.000 soles de Trabaja Perú. Cultura ha sido un ente articulador para poder ofrecer la recuperación de un bien que además le da trabajo a la propia comunidad, para ofrecer un espacio público seguro gracias al convenio con el Ministerio del Interior y su programa Barrio Seguro, y un espacio público revitalizado con actividad cultural. Y ahí estamos, el Estado central, el gobierno local, la empresa privada, otros 2 ministerios. Podemos trabajar perfectamente de la mano y creemos que no hay por qué cerrarle las puertas al sector privado. La oferta museográfica en el Cusco parece que está estancada. Si comparamos la más reciente exposición sobre Nazca del Mali, de verdad hay una diferencia bien importante, ¿no?, en cuanto al manejo de la museografía, los conceptos de exposición al público. Se trabaja con gente de primer nivel, de Suiza, y se pone en valor realmente todo lo que es nuestra cultura. ¿Usted considera que se podría hacer finalmente algo así en el Cusco? ¿Se puede convencer a las autoridades de cultura en el Cusco que cedan y permitan que se ponga en valor lo que tenemos en el Cusco usando mecanismos como los del Mali? Donde hay un patronato, donde existe, digamos, también gente del sector privado involucrada en tomar decisiones y conseguir financiamiento para hacer grandes cosas. Por supuesto que sí. O sea, lo que creo es que hay que dialogar y hay que mirar experiencias exitosas. Uno puede ver en el extranjero experiencias exitosas con el sector privado, como es el caso del Mali aquí y en otros países, pero uno también puede encontrar experiencias exitosas desde el sector público. Si resulta que en Cusco la cultura cusqueña reclama más bien una administración pública, lo que sí debemos reclamar y hacia donde debemos apuntar, que es responsabilidad nuestra del sector cultura, es que sean las mejores prácticas posibles. La gente del Cusco tiene que estar no solamente orgullosa, sino también contenta con lo que hacemos. Entonces, si nos queremos mantener un esquema público, veamos cuáles son nuestros referentes y qué distancia, qué brecha tenemos con ellos. Y demostremos que somos capaces de hacerlo a ese nivel. ¿Es posible? Es posible, por supuesto que es posible, pero eso implica asumir un desafío. Y también implica apertura y decir, bueno, si no lo podemos hacer... Pero ese es el problema, pues no hay mucha apertura en las autoridades culturales en Cusco. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos y darnos cuenta de que a veces hay discrepancias que no estamos listos para superar, pero ir trabajando, ir apuntando a algo mejor. Creo que no se trata de decirles, están equivocados y este es el camino. Se trata de decirles, ¿cuál es nuestro objetivo en común? ¿Cómo lo conseguimos? Quizá encontramos un espacio para la administración privada, lo probamos, hacemos una experiencia piloto y vemos cómo nos va.
creo que hay que ir en esa dirección, ¿no? El Museo de Chavín, ¿cómo, por ejemplo, se ha trabajado en este caso? Tenemos, bueno, en este caso un apoyo muy importante de la cooperación japonesa, que es un ejemplo más de cómo o el sector privado o la cooperación internacional pueden ser parte de la recuperación de nuestro patrimonio, ¿no? O sea, se ha puesto en valor una cultura muy importante a nivel mundial como Chavín, que le interesa desde luego a los capitales japoneses que se desarrolle y se genera un espacio público interesante. Ahora, lo importante y lo que estamos tratando de impulsar en esta gestión es una visión de sistema. Es decir, en lugar de ver caso por caso algún museo cusqueño o el Museo de Pueblo Libre o el Museo Chavín, lo que nosotros nos hemos preguntado es ¿cómo están nuestros museos? Tenemos 55 museos administrados por el Estado. No solamente cómo están, que no están muy bien. Más o menos nomás, ¿ah? ¿Cómo queremos que estén? Entonces nosotros hemos decidido que vamos a continuar con el proyecto del MUNA en Lurín, pero hemos decidido hacer una reducción, esto lo hemos comentado ya antes, una reducción de alrededor de 12.000 metros cuadrados, que nos va a permitir ahorrar por lo menos 60 millones de soles. Esos 60 millones más otros 20 que teníamos apartados para el Museo de Pueblo Libre van a inyectarse en el sistema. Y hay un aspecto importante, Augusto, que no solemos a veces mirar, al menos a nivel de opinión pública en el Perú. No se trata solo de tener un nuevo museo, se trata de mantenerlo bien. Con este ahorro en área, no solo ahorramos dinero en construcción, sino alrededor de 40% del mantenimiento anual. Estos recursos pensamos destinarlos de aquí al 21 al mejoramiento del sistema de museos. No solo a nivel de infraestructura, ahora a fin de año comenzamos con un mantenimiento general de todos los museos, sino a nivel de funcionamiento y de trabajo en red. Por ejemplo, ¿qué muestras de un museo en alguna región del país podrían comenzar a viajar a otras 2 o 3 regiones en 2 años? ¿Qué muestras que llegan a un museo pueden tener itinerancia? ¿Qué prácticas de manejo de museos tienen que comenzar a replicarse? Lo mismo vamos a hacer con bibliotecas públicas. En esta gestión hemos nombrado al nuevo director de la Biblioteca Nacional. Antes de entrar en ese tema, me gustaría hacer algunas precisiones más, si me permite, sobre el MUNA, que es un proyecto muy grande y muy importante. 406 millones los administró UNOPS, licitó a un consorcio, el consorcio MUNA, con OHL de España y Aldeasa, y ellos iban a construir esto que era, como usted dice, mucho más grande, 75.000 metros cuadrados, un proyecto sigue monumental. Siendo enorme en realidad. Y usted lo que dice es que esto iba a ser un problema porque cómo lo mantienes en el tiempo. Ahora se ha reducido ¿a cuánto? A 12.000 metros cuadrados. ¿Ese es el nuevo tamaño o 12.000 metros cuadrados menos? Exactamente, 12.000 metros cuadrados menos. Y no es que nosotros hayamos visto el museo y hayamos dicho esto es demasiado grande. Lo que hemos hecho es observar el sistema en su totalidad, los museos del país en su totalidad, cómo utilizamos mejor nuestros recursos. Y nos hemos dado cuenta de que había áreas alrededor de 12.000 metros cuadrados que podíamos reducir, que podrían significar un ahorro para inyectar recursos a la totalidad. ¿Y este ahorro de estos 406 millones de cuánto representa? ¿60 millones? El mínimo que esperamos es 60 millones de ahorro. Y esto lo van a inyectar en otros museos, no solamente en el de Pueblo Libre, que era, digamos, también uno de los problemas que se suscitaron porque el Museo de Pueblo Libre reclamaba de que por qué no se rehabilitaba este museo. Era una cuestión de espacio también, ¿no? El espacio es mucho mayor y también un tema Pachacama. De tradición y de preocupación de los vecinos de Pueblo Libre, y lo que les hemos dicho es no hay motivo para preocuparse. ¿Ese museo cómo va a ser finalmente, el de Pueblo Libre, el tradicional de arqueología? Va a ser remozado, hay un proyecto de alrededor de 20 millones que hemos Eso es aprobado. Aparte. Ese es aparte del ahorro. Entonces el resto del ahorro... Contento porque queda refaccionado y operativo el de Pueblo Libre con estos 20 millones. 60 millones se ahorran del MUNA, se reinyectan en otros museos para repotenciarlos, y el MUNA va con 12.000 metros menos, lo que lo hace más manejable y sostenible en el tiempo. Y sigue siendo además un extraordinario museo. ¿Y en qué etapa está el MUNA? Cuando quieran nos podemos dar una vuelta. Están construyendo ya. Estuvo paralizado, ¿no? No, en ningún momento se paralizó. Nunca se paralizó la construcción. Nunca se paralizó. Lo que pasa es que... Si Nieto Montesinos lo estaba observando, él, digamos, estaba evaluando si continuaba o no. Sí, yo entiendo que él estaba evaluando, pero la obra nunca se paralizó. Y la obra, cuando quieran vamos, ya se ve algo verdaderamente impresionante, que va a ser algo muy importante, por supuesto para el Perú, pero específicamente para los vecinos del sur de Lima, que adicionalmente al santuario de Pachacamac y al Museo de Sitio, que por cierto es el tercero más visitado del Perú, va a tener ahora el Gran MUNA, el Gran Museo Nacional. Es decir, vamos a hacer un polo de desarrollo cultural en una zona de Lima que no ha tenido la preocupación y la visión históricamente del Estado. ¿Cómo puede la cultura ser un gestor de desarrollo? Algo que para algunos aquí es un concepto distante, pero es una política
pública interesante que se utiliza en los países del primer mundo y que tiene impacto y genera desarrollo. Nosotros, Augusto, tenemos la convicción, número uno, de que la cultura es políticamente relevante, es decir, no es accesoria. No es, bueno, démonos un gustito ahora que hemos tenido unos años de crecimiento y tengamos un Ministerio de Cultura. Somos un país, lo he repetido más de una vez, milenario. Vamos a cumplir 200 años como república. Y tú lo mencionabas al comienzo de nuestra conversación. Tenemos un Ministerio de Cultura que apenas cumple 7 años, como si fuera un niño de primer grado. Es muchísimo lo que podemos hacer. Porque además, si República Dominicana, con el mayor respeto, decide que su desarrollo debe pasar por sus hermosísimas playas, hace bien. Nosotros, además de las hermosas playas que podemos tener, somos uno de los pocos países que somos cuna de civilización. Hemos estado hace poco más de 2 meses en Atenas, en el primer foro de civilizaciones antiguas. Un pequeño club de países al que no puede pertenecer cualquiera. Ese es más que la OCDE o que cualquier cosa. Imagínate, o sea, mucho más exclusivo. ¿Quiénes hemos estado? China, México, India, Irak, Irán, Italia, Grecia, Perú, Bolivia. Es decir... Esa es la verdadera G8, pues. No más de 10, no más de 10, y nosotros somos parte de este club. ¿Cuántas personas visitan hoy por hoy el Perú gracias a la herencia cultural que tenemos? Alrededor de 4 millones. Y comparados a México, por ejemplo, que es... México mete 35 millones. Ahora es otra magnitud, ¿no? 35 millones. 35 pero igual estamos millones, bien lejos, ¿no? Es decir, pero Colombia, que es un país hermano y vecino, integrante también de la Alianza del Pacífico. País hermoso, ¿no? 5 millones el 2016. O sea, La reflexión es cuánto tenemos que crecer si adoptamos, si vemos a la cultura como motor de desarrollo y la vinculamos, como estamos vinculados obviamente en nuestro país, al turismo, ¿a dónde podemos apuntar? Podemos apuntar tranquilamente a triplicar las visitas al Perú. ¿Cuánto desarrollo trae el turismo? ¿Cuánto mueve en hotelería, en restaurantes, en otro tipo de compras? Muchísimo. Entonces, y estamos hablando solo de la vinculación con el turismo, porque entendemos que la cultura es motor de desarrollo no solamente en lo económico. Un país que pone la cultura en el centro de su desarrollo tiene una mejor relación con su identidad, tiene mucho más respeto por su diversidad, por lo tanto discrimina menos, es menos racista. El otro día me preguntaban, estaba conversando con alumnos en la Universidad de San Marcos, y lanzábamos esta pregunta: ¿cómo podría mejorar la experiencia de vida en nuestro país si la economía no creciera ni un punto, ni una décima de punto? Y hubo un silencio. Nos hemos acostumbrado tanto a pensar que la única manera de tener bienestar es creciendo económicamente. El crecimiento económico es indispensable, por supuesto, es muy importante. Y comenzaron las respuestas. Si dejamos de ser racistas, si dejamos de discriminar, si dejamos de discriminar a las mujeres y dejamos de pagarles menor sueldo por la misma tarea, aunque la economía no creciera, nuestra convivencia, nuestro sentido de bienestar, por lo tanto nuestro desarrollo... Que eso es lo más importante, ¿no? O sea, puedes crecer económicamente y tener un país que está insatisfecho, enfrentado, que no se desarrolla, que no evoluciona en cuanto a su sociedad, y tenemos estas manifestaciones nefastas, como usted menciona, el abuso a las mujeres, el racismo, ¿no? Todos los países, la desigualdad. Así es, todas las naciones tenemos vacas flacas, vacas gordas. Cuando vienen las vacas flacas, que a todos los países les tocan cíclicamente, ¿cómo recibimos esa situación? Tuvimos nuestra época del guano. Hace poco tuve la suerte de participar en la presentación del libro La Utopía Republicana de Carmen McEvoy. Y uno ve lo que pasaba en el gobierno de Castilla, y se acabó el guano y entramos otra vez en crisis. El guano nos consiguió una especie de paz política momentánea. Ahora hemos tenido todos los precios de los metales con el crecimiento chino de las últimas décadas y nos hemos fortalecido. Pero el estiércol está en otra parte, ¿no? Pero es que lo que tenemos, claro, lo que tenemos nosotros que hacer es mejorar nuestra convivencia, nuestra calidad de ciudadanos, y vamos a tener en las buenas y en las malas una mejor experiencia de vida. Por eso creemos que el rol de la cultura, sobre todo en un país como el nuestro, es fundamental. A mí me encantó y que fue además algo muy popular, ese bailecito tipo B-Boy que se me hizo usted, ministro, con Vania Macías. Quería ponerlo porque de verdad es muy divertido y se volvió viral, y quería preguntarle por esto. No sé si tenemos el video del baile hip hop ahí está. Caramba. ¿De dónde sacó usted estos dotes de baile callejero, mi estimado Salvador? Bueno, la verdad es que, como creo que es bastante obvio, no soy un gran bailarín, y ahí también estoy en... Ese es el huayno, ¿no? Esto es en Cajamarca. Ahí está. Y yo lo que creo es una cosa, yo no soy... Pero aquí, mira, aquí es interesante, ¿no? Lo que han hecho con este video, porque se ve, digamos, todo el espectro de nuestra diversidad cultural, ¿no? Así es, yo creo que más allá del hecho de bailar, que yo creo que el baile es alegría. No lo podía creer, Vania Macías.
Yo tampoco, la verdad, porque no estaba en absoluto en los planes, pero tenemos que bailar, tenemos que sentir nuestra música y nuestra cultura no solamente es nuestra cultura tradicional. Ese evento, el evento Pura Calle, convoca una cantidad de jóvenes que sienten que se expresan de esa manera y que sientan que un representante de su gobierno, de su Ministerio de Cultura, es capaz de bailar con ellos. Puede parecer frívolo, y a mí me parece que sin embargo es al contrario muy importante. No, por supuesto, además reconocer eso como una manifestación de cultura, de creatividad, es de cultura, precisamente lo que debe tratar de lograr el Ministerio de Cultura, ¿no? En el fondo, todo nivel. ¿de qué se trata la cultura pensando en una cultura republicana? Se trata de decir, ¿saben qué? El espacio público existe. Y es un espacio en el que hay lugar para todos. Mientras respetemos las leyes, igualdad, libertad, diferentes tipos de manifestaciones, que viva nuestra cultura tradicional, que viva nuestras culturas nuevas, que viva aquello que todavía dudamos si considerar o no cultura, pero miramos a la historia y vemos que la cultura es una especie de matriz que siempre produce cosas nuevas, que siempre anda cambiando. Tenemos que darle la bienvenida a lo nuevo, pero conociendo siempre nuestras raíces. Ese es el rol que puede tener el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿A usted se le ha hecho difícil esta transición de ser un actor, una persona vinculada a las artes y volverse un ministro de Estado? Y la gente ahora lo toma muy en serio. Muchos dudaban si usted podía hacer ese tránsito, veo que lo ha hecho y con mucho éxito. ¿Usted en algún momento vio esto como una posible traba en el pleno desarrollo de su gestión como ministro? Bueno, creo que es bien importante considerar que en principio todo ciudadano puede estar listo para tratar de hacer algo por su país. Eso no quiere decir que todo ciudadano pueda aceptar cualquier tipo de tarea. Pero muchos dudaban de usted. Pero es interesante pensar por qué dudaban, ¿no? Y ahora es uno de los ministros que más popularidad y más aceptación tiene. Bueno, la popularidad y la aceptación pues no necesariamente es algo que refleje lo que hay en la gestión. Yo lo que me considero es alguien que encabeza un gran equipo de trabajo, un gran equipo que existía desde antes de que yo llegue al ministerio y que se ha ido fortaleciendo también con las personas que hemos ido integrando a nuestro equipo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, muchas de las críticas que vinieron eran porque era actor, y algunas personas salían en mi defensa diciendo, pero ojo, que también es abogado, no, claro, y tiene una maestría. Y yo me tomé un momento para decir, los actores tenemos algo que decir, los artistas tenemos algo que decir, las sociedades, así como necesitan de emprendedores, de ingenieros, de economistas, necesitan también de psicólogos y necesitan también de artistas. Hay una mirada que el arte tiene que ofrecer a su sociedad. Y el Ministerio de Cultura no es acaso el mejor lugar para que un artista acompañado de un equipo pueda tratar de darle una mirada a nuestra situación cultural, hacer un diagnóstico, que es lo que estamos haciendo, y tratar de ver cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas. Pero eso ilustra pues uno de los grandes problemas que además usted ya ha adelantado, que es somos una sociedad llena de prejuicios, ¿no? Bueno, toda sociedad tiene estereotipos, toda sociedad tiene prejuicios. El problema de muchos de nuestros prejuicios es que terminan yendo en contra de la mayoría de los peruanos. Somos un país, y el Ministerio de Cultura se ha tomado muy en serio esta campaña, somos un país racista. Nosotros tenemos 2 viceministerios, uno de los cuales es el Viceministerio de Interculturalidad, que lo que nos dice es, somos un país absolutamente diverso. Tenemos 47 lenguas diferentes en nuestro país. Tenemos 55 pueblos indígenas, ya sean nativos, amazónicos o indígenas de los Andes. Este es un gobierno que ha puesto un noticiero en quechua, un noticiero en aymara. Este es un gobierno que, te lo puedo comentar, va a anunciar para el 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para entonces queremos anunciar lo que ya tenemos aprobado, que es la Política Nacional de Lenguas Originarias. Una política que no solamente hemos trabajado entre 11 ministerios y diferentes agencias, sino que además hemos trabajado con organizaciones indígenas y que hemos sondeado con países que trabajan temas indígenas como México, como Brasil, como Colombia, que lo que nos han dicho, que no tienen ellos, es que la política de lenguas originarias del Perú se va a convertir en el modelo de política de lenguas. ¿Por qué es importante una política de lenguas? ¿Por qué es importante que haya un noticiero en quechua y un noticiero en aymara que llegan a alrededor de 4 millones de peruanos? Estamos hablando del 15% de nuestra población.
porque por fin el Estado aparece frente a sus ciudadanos preocupado de ser entendido, preocupado de llegar en su idioma. ¿Qué vamos a hacer con la política de lenguas? Vamos a procurar que en las zonas donde hay predominancia de alguna otra lengua, el Estado, el Ejecutivo, atienda en esa lengua. En lo que es interculturalidad, incluso en salud, en educación, respetando una cosmovisión distinta, una cosmovisión anterior a que nos llamemos Estado. Entonces, el Ministerio de Cultura comienza a decirle a los peruanos, ¿saben qué? Todos somos peruanos, pero entre los peruanos hay una cantidad de diversos grupos étnicos que incluyen otra lengua que no les hemos prestado suficiente atención. Y usted dice también otras costumbres que deben ser respetadas. Por ejemplo, a mí me parece curioso el tema del parto vertical, que fue satanizado en zonas del Ande, donde las mujeres querían dar a luz haciendo el parto vertical. Finalmente esto se aceptó como una costumbre. Y ahora yo veo que en todos los hospitales hay esa posibilidad, ¿no? Porque claro, es lógico por la gravedad que una mujer dé a luz de una manera vertical. Este tipo de digamos, manifestaciones de diferencias culturales entre el occidente y la tradición peruana, que finalmente tienen que terminar juntándose en un solo criterio, ¿cómo lo podemos reforzar? No, o sea, no necesariamente juntándose en un solo criterio, sino creando un espacio. Pero es que tiene que haber digamos, un protocolo único en el Ministerio de Salud para ese caso, por ejemplo. Pero resulta que no. Resulta que a lo que estamos apuntando es a que pueda haber otro protocolo, pero donde el Ministerio de Salud tenga participación para garantizar que la salud se cuide, claro, pero respetando. Pero ahora hay más apertura, criterios. Por ejemplo, en ese sentido. ¿Por qué? Porque la mente se abre y se permiten otras opciones. Eso es apertura. Ahora, el 22 de octubre, tendremos un censo nacional que por primera vez en la historia va a incluir una pregunta, que creo que es la pregunta 25, que dice, ¿usted cómo se autoidentifica étnicamente? Para que uno pueda decir, yo me identifico como Shipibo Conibo, yo me identifico como Ayánica, yo me identifico como Aymara, como Quechua, como afrodescendiente. ¿Por qué? No solamente por una cuestión de identidad y orgullo, para que el Estado pueda identificar brechas. Por ejemplo, entre las personas de la Amazonía que hablan una lengua distinta al español, la pobreza es del 60%. Es decir, cuadruplica los índices de pobreza de las personas que hablan español en las ciudades. Es el cuádruple. Entonces, conocer estos datos nos hace responder con políticas públicas específicas para revertir esas brechas. O, por ejemplo, nunca habíamos preguntado por esta pregunta de autoidentificación, sí por lengua. ¿Qué población quedaba invisibilizada? La población afrodescendiente. Porque si bien pertenecen a otra etnia, hablan español. Entonces no los detectábamos con nuestros censos. Y resulta que hay hasta temas de salud donde la población afrodescendiente tiene índices por encima de los promedios. Ahora, y con este tipo de políticas donde el Perú se mira como diverso, como distinto, pero con una sola base peruana representada por su Estado, podemos responder con políticas específicas. O sea, en realidad no solo es con turismo que usted tiene una relación, sino con muchas carteras. Estamos viendo el caso de salud, ahora de educación, indudablemente. Por supuesto. Incluso hasta para ministerios más duros como energía y minas, con el tema de la consulta previa. Claro que sí. Que no sé si todavía es menester del Ministerio de Cultura. Lo es, sí. Eso, digamos, yo recuerdo cuando por primera vez se tuvo que tomar una decisión sobre la consulta previa, estaba Susana Vaca, quien yo quiero mucho y la admiro, es una mujer peruana realmente muy importante y una voz pues implacable en nuestra música, pero digamos, se le encargó una misión política muy compleja, que es lo de la consulta previa, y esto tiene que ver directamente con el desarrollo de grandes proyectos de inversión en nuestro país. Entonces, sí, también Cultura tiene una responsabilidad en cuanto al desarrollo económico. Y es muy importante que veamos que aquí hay por lo menos dos aspectos. Por un lado, como tú mencionas, el desarrollo económico, que es importante para todos los peruanos. Pero por otro lado, la razón de ser de la consulta previa es que nosotros como Estado mostramos respeto ante pueblos indígenas y originarios que existían antes de que conformáramos nuestro Estado. Ahora, la consulta previa puede malinterpretarse y suele malinterpretarse. Como si fuera, se puede manipular a las personas para como que... si fuera, pero lo que se entiende es como si fuera un veto, y no hay posibilidad de veto. La consulta no es para decir, ¿puedo hacer esto?
No, la consulta es para satisfacer todo tipo de dudas, inquietudes, preguntas sobre la actividad que se va a desarrollar en el territorio de un pueblo indígena. Pero te pueden parar el proyecto si hay insatisfacción porque no hay, digamos, una licencia social de hacer el proyecto y se pueden parar un proyecto por insatisfacción como el peaje de Puente Piedra, pero el motivo no es porque estás consultando. Pero digamos, pero eso la no es lo que tiene explotación que ver. de lo que está en el subsuelo, pero eso que es de todos los peruanos, tiene que pasar necesariamente por la aprobación de quienes están habitando ahí arriba. No. Eso es una de las cosas que tenemos que trabajar para que se entienda mejor. Correcto. O sea, entiendo que la ley es como usted dice, pero efectivamente si ellos están en desacuerdo o si se les manipula políticamente, toman pues el espacio y no dejan que se desarrolle el proyecto. Por eso te pongo el ejemplo del peaje Puente Piedra. No había pueblo indígena de por medio, no había consulta previa y lo que había era una población absolutamente molesta que decía, esto no es justo, no tengo por dónde pasar si no es por este peaje, lo considero carísimo. El peaje terminó desapareciendo. Tenemos una cultura en el Perú de una capacidad de enardecernos y de reclamar muy rápido, pero la consulta previa... Ha habido mucho abuso, ¿no? Se nota, por eso la gente reacciona así. Sí, no se justifica. Exactamente. Pero se entiende, pues, pero como en algunos lugares, como usted describe, donde la pobreza cuadruplica. Por supuesto. En estos lugares, si uno viene y le pide permiso para hacer algo, bueno, por eso es que la consulta, ¿no? Por eso que la consulta es un mecanismo, y en este gobierno hemos cerrado ya 9 procesos de consulta. Es un mecanismo que genera confianza, que genera a las poblaciones indígenas una sensación de que hay un Estado que los respeta, porque si bien no estamos pidiendo permiso ni licencia, lo que estamos es diciéndoles esto es lo que se va a hacer. Ahora, podría hacerse de maneras distintas. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y al final cerramos con un acuerdo. Pero nunca está en discusión la propiedad de los recursos del subsuelo, por ejemplo. Se sabe que son del Estado. Buenas consultas no solamente generan lo que es más importante para nosotros en el sector cultura, una buena relación que siembra confianza con los pueblos indígenas, sino además estabilidad para las grandes inversiones que también requerimos como país. Proyectos de minería, por ejemplo, hay mucha desconfianza. Ya está Marisa Glave en nuestros estudios. Ahí está, saluda a nuestra congresista. Y bueno, yo he trabajado mucho pues con los reclamos de grupos políticos que desconfían pues de los grandes proyectos de minería porque se cometen toda clase de abusos en contra de la ecología y en contra del bienestar de los pobladores. Entonces hay mucho que trabajar por la confianza y también hay que tener cuidado a veces cuando nos acostumbramos a decir que están siendo manipulados. Es cierto que hay grupos oportunistas que quieren confundir a veces a pueblos indígenas diciéndoles que tienen un derecho de veto que en realidad no tienen. Pero tengamos cuidado, hay muchas inquietudes que tienen absoluta justificación y por eso el Estado tiene que consultar. Consultar quiere decir además informar, satisfacer dudas, acompañar. Si nosotros trabajamos en una mejor relación de confianza con todos los pueblos indígenas... Pero ese ha sido el problema, porque el Estado ha abandonado a los grandes proyectos mineros, por ejemplo, y los ha dejado a su suerte, y obviamente esto ha generado confusión, desconfianza, convulsión social, y finalmente se han terminado perjudicando los intereses de todos los peruanos. Así es, no solamente a veces se puede hablar de un abandono, sino a veces de no haber habido una aparición del Estado. Otra cosa importante de la consulta previa es que si no acompaña el Estado también se aprovechan las empresas. Pero si no ojo que la consulta previa, Augusto, siempre es un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, no es la empresa privada. Entonces muchas veces el arreglo era entre la empresa privada y un pueblo indígena, una cantidad de dinero, luego se quería más dinero o no cumplía la empresa. No, es ahora el Estado el que toma un acuerdo y le dice estas son las condiciones en las que esto va a suceder. Eso ha generado mucha estabilidad. ¿Se está recuperando la confianza en el Estado en ese sentido? Yo creo que mientras más avance la consulta previa, más va a ser así. Lo demuestra también la experiencia colombiana, la experiencia chilena, donde incluso las organizaciones empresariales que se oponían inicialmente a la consulta previa reconocen con el tiempo que esto genera confianza mutua y estabilidad. Bueno, ha juramentado ya el nuevo presidente del Congreso, Lucho Galarreta, un vocero fujimorista audaz y muy duro respecto de sus críticas contra muchos miembros del gabinete y contra el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski y las políticas que él está tratando de viabilizar. ¿Cómo toma usted el nombramiento de Luis Galarreta como presidente del Congreso ante esta percepción que tienen algunos ciudadanos de que son implacables con los ministros y que, digamos, de repente usted es el próximo? Yo creo que el propio congresista Galarreta... No, es que eso pasó, ¿eh? Cuando usted salió bailando en hip hop, dijeron, uy, ahora lo van a interpelar por salir bailando con Vania Macías. Bueno, no, lo que tenemos que hacer es que tenemos que bailar todos juntos por nuestro país. Esa es la verdad, tenemos que buscar... ¿Pero usted bailaría con Galarreta? Mira, nos acercamos al 28 de julio.
Y a veces nos olvidamos, a veces pensamos, son de Fuerza Popular, somos del partido de gobierno, todos somos peruanos. Y estos momentos nos ayudan no solamente a hacer un balance de lo que ha pasado en este año, de cuántas cosas tenemos que aprender, de cuántas cosas buenas se han hecho también, y al mismo tiempo, ¿qué queremos para el segundo año? A mí me parece que el segundo año ya comienza a mostrar signos positivos. Acaba de haber un diálogo entre el señor presidente de la República y la líder de la oposición. ¿Es ahora sí este diálogo algo en lo que, digamos, podemos confiar, va a generar un entendimiento y digamos, que estemos todos en el mismo rumbo de desarrollo del país? La política siempre traerá discrepancias, siempre habrá momentos más álgidos que otros, pero creo que ahora hubo un diálogo detallado, largo, con puntos que no solo se pusieron sobre la mesa, sino que se compartieron con la prensa. El propio congresista Galarreta ha dicho que va a tener, obviamente tiene ahora otra responsabilidad, no solamente es un congresista, ahora preside. O sea, el diálogo Congreso. sí sirve para usted. Sin ninguna duda, y no solamente un diálogo, sino la continuidad del diálogo. No es para la foto. Y no solamente con Fuerza Popular, sino como ya se ha hecho también con otras fuerzas políticas. El diálogo es fundamental, la discrepancia siempre va a existir, pero creo que hay una serie de señales que nos permiten pensar que nuestro segundo año va a ser mucho mejor en varios aspectos. Si le ofrecen a usted ser el primer ministro y que se quede Fernando Zavala en economía, ¿qué diría? No, yo estoy muy contento con el premier que tenemos, creo que los peruanos deberíamos ¿Pero estar puede muy hacer las contentos. dos cosas? ¿Se va a quedar en economía y en PCM, que tiene adscrita un montón de otras funciones que son ya muy complejas? Yo creo que sí, nos hemos olvidado de que tradicionalmente nuestro presidente del Consejo de Ministros tenía otra cartera. Claro, pero la PCM no es el monstruo que es hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo es un exministro de Economía que conoce muy bien lo que quiere con el ministerio, que conoce muy bien, con casi ya un año completo de trabajo en la PCM, hay un equipo que trabaja bien en la PCM. Yo creo que Fernando Zavala tiene absoluta capacidad de liderar no solamente las dos carteras, sino una visión de gobierno que tiene objetivos muy claros para la prosperidad de todos los peruanos. Muchas gracias por haber estado aquí, señor ministro, y le deseamos toda la suerte en todas las gestiones que ha descrito esta noche, que, digamos, deben ser consideradas como un aspecto muy importante de nuestro país, y el Ministerio de Cultura tiene que ser un motor de desarrollo también. Muchas gracias. En nuestro Perú. Gracias por haber estado Gracias aquí. por la invitación, y aprovecho para desear un feliz 28 de julio a todos los peruanos, que sea un momento de pausa, de reflexión, miremos con optimismo y no nos olvidemos, todos somos peruanos y todos estamos remando en el mismo barco. Gracias por haber estado aquí. Ha sido Salvador El Solar. Le agradecemos por haber participado en el programa esta noche.